presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación.
se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el alma danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. ¿Y realmente creemos, iglesia, que nuestro Dios es poderoso? Recién cantábamos que Él da vista a los ciegos, le da audición a los sordos y hace al cojo saltar. Y a veces por ahí nosotros podemos estar así, no físicamente, pero sí espiritualmente. Quizás tenemos nuestros ojos, nuestros oídos tapados y no podemos escuchar la voz de Dios. Y a veces quizás estamos en nuestros lugares, como decía hace un tiempito Marcelo, fijos y no podemos avanzar. Así que si nuestro Dios es poderoso, vamos a cantar. ¿Y qué parece si lo hacemos solo las voces? Diciendo que Él es todopoderoso, que recibe toda gloria y toda honra. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todopoderoso, y eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias porque pudimos alabarte, porque pudimos hacerlo en completa libertad. Te damos gracias porque ya te comenzaste a mover en medio de tu iglesia. Señor, y te damos gracias porque pudimos abrir nuestras bocas y decir tantas cosas lindas de vos. Pudimos darte la bienvenida en este lugar, pudimos abrir las
les siga bendiciendo. Bueno, tuvimos reunión con los maestros de escuela bíblica y le queremos informar que, bueno, Dios mediante, para el domingo de resurrección vamos a estar preparando un coro de niños. Así que todos los niños, allá veo un montón de niños, vamos a estar convocándolos. Ellos van a estar ensayando los domingos acá, pero también quizás un día a la semana. Y sería bueno que puedan traer a sus chicos y puedan, para que puedan participar. En ese coro de niños, lo que no dije hoy, van a estar incluidos también los preadolescentes, no solamente los niños. Necesitamos el grupo de preadolescentes también para que se una para adorar al Señor. También la escuela bíblica es de 2 años a 10 años inclusive. 2 años a 10 años inclusive. No más chiquito y no más grande, porque yo sé que hay algunos por ahí de 11 que les encanta ir a la escuela bíblica. Ellos quieren escuchar la palabra, o se quieren escapar del pastor, me parece. Bueno, los de 11 tienen los preadolescentes los viernes a las 6 de la tarde, así que está toda esa franja, digo yo. Y por ahí menos de 2 años no se quedan, entonces por ahí el nene llora y demás y es complicado. Entonces, si llora el bebé, más vale lo traemos acá. Y si es más grande de 2 años y no se quiere quedar, no le obliguemos de a poquito hasta que empiece a conocer las maestras y demás. Así que decirles eso por ahora. Gracias. Otra de las cosas también que, bueno, comenzaron las clases, ¿no? ¿Papás están contentos o no? Sí. Amén. Sí, sí. Es así. Mañana, Dios mediante, también vamos después de un año nuevamente inaugurar y abrir nuestra salita de jardín, el Pepe, allí en el barrio 05, que todos conocemos, primeros pasitos, el ministerio que todos conocemos y que llevamos adelante como iglesia. En esta hora queremos como pastores presentarle al ministerio, a las docentes que van a ir adelante este año, así que yo les voy a pedir, por favor, que estén pasando todo el equipo del Pepe, que está aquí esta noche presente, así los presentamos, oramos por ellos también, y bueno, en esto tan precioso y tan importante que llevamos adelante en la educación de los niños de 2 y 3 años en esta sala, realmente es un trabajo muy, pero muy importante, y para los niños, pero también para las familias, y lo hacemos bajo el respaldo, bajo la protección de la iglesia también, así que vamos a estar pidiendo en este año vemos Cecilia y Janet, Cecilia y Janet van a estar a cargo como docentes de la sala. Tenemos inscritos ¿cuántos niños? 14 niños. Claro, sí, porque si no hay varios que están en lista de espera, ¿no? Y quieren ser parte de este ministerio. Así que Tommy, también Nadia, Andrea y José vino en el otro punto. Son parte del ministerio, bueno, siempre están trabajando, colaborando y apoyando este trabajo que es sumamente importante y sobre todas las cosas, amados, tiene que ver con sembrar la palabra del Señor en los niños. Así que no se olvide de orar por este ministerio para que realmente lo podamos llevar adelante con todo lo que significa, más allá de la educación tradicional, sino también poder sembrar la palabra del Señor. Bueno, estamos, como ya lo vinimos anunciando, hace poco convocamos a los varones para desarmar el salón, se está por comenzar muy prontito con la edificación del nuevo Zoom ahí que estamos por hacer en ese lugar, así que hay varias cosas que están proyectadas y necesitamos el respaldo en oración sobre todas las cosas para ir adelante con este ministerio. Dice, vestidos, dice Colosenses 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia para las madres, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros
también a las familias, ¿no? Así que Dios también la llene de gracia, Cecilia y Janet, porque son los que van a estar ahí cara a cara, con los niños, también con la familia, que Dios les dé gracia, sabiduría, discernimiento también, y que Dios las pueda utilizar de bendición en ese lugar. Y a todo el equipo, a todo el equipo. La idea es poder ser de bendición y poder sembrar la palabra del Señor. Aún dice, cuando son niños y cuando fueren viejos no se van a olvidar, dice la palabra. Instruye al niño en su camino. Y estamos en una gran tarea. Así que queremos en esta hora orar. Te invito, iglesia, a ponerte de pie y vamos a orar y pedir al Señor, dar gracias, porque bueno, después de un año que esto estuvo cerrado, como saben, bueno, antiguamente había otras docentes, hemos desafiado a las hermanas para ir adelante y creemos que va a ser un año de bendición. Va a ser un año de bendición y donde sobre todas las cosas vamos a poder bendecir a los niños, a las familias con la palabra del Señor. Y bueno, la intención siempre es llevar buenas noticias en este tiempo tan complicado, ¿no? Oramos y iglesia, tomamos el compromiso también para orar por el ministerio del Pepe, primeros pasitos, para que sea también una herramienta de Dios para poder ser de bendición en ese barrio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque, Señor, después de casi un año de haber tenido cerrado allí nuestro jardín, Señor, nuevamente podemos inaugurar, podemos abrir, podemos, Señor, tener las clases. Y en esta hora queremos comenzar y lo hacemos en tu nombre, Señor. Queremos comenzar en el nombre tuyo, Señor. Papá del cielo, declaramos un año de victoria, un año donde, Señor, cada desafío, Señor, lo vamos a transitar contigo. Señor, oramos por los 14 niños que están inscriptos. Señor, que realmente podamos llegar con la palabra, podamos llegar, Señor, con el buen testimonio, con bendiciones tuyas. Bendice la vida de Cecilia, Señor, como docente. Bendice la vida de Janet, Señor, como ayudante, como colaboradora, como parte del equipo. Señor, que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, que tú, Señor, les des sabiduría. Amado Dios, que tú en ellas, Señor, puedan ser herramientas tuyas para hacer de bendición a los niños. Amado Dios, y que esas horas que están cada día juntos, Señor, puedan ser verdaderamente herramientas en tus manos, Señor, para que tú puedas traer bendición a esos niños y a través de esos niños también a las familias. Oramos por cada una de esas familias, Señor, representadas en esos niños. Señor, para que realmente podamos llegar con la palabra, con la buena noticia, Señor, y saber que en ti, en ti, Señor, tenemos esperanza, en ti tenemos estabilidad, en ti, Señor, tenemos una vida abundante, preciosa, en ti nuestras familias, Señor, tienen sentido y propósito. Papá del cielo, cubrimos las vidas, Señor, de todo el equipo, Señor, con tu sangre preciosa. Amado Dios, que tú guardes ese lugar también, que tus ángeles acampen alrededor de ese lugar. Señor, que realmente tu presencia sea la que traiga cobertura y cuidado. Señor, sabemos en el marco complejo que estamos con respecto a la salud. Señor del cielo, que tú traigas cobertura, cuidado. Señor, cada vez que esté la sala abierta, Señor, que haya clases, cada vez que haya una reunión, que haya una actividad, pedimos que tu cobertura preciosa, tus ángeles, Señor, traigan allí tu presencia. Amado Dios, y que sea un lugar donde muchos, Señor, muchos puedan ser bendecidos de una u otra manera. Con las actividades que se llevan adelante, Señor, podamos ser de bendición. También la construcción del nuevo salón, Señor, toda la programación, todo esto lo dejamos en tu presencia, Señor, porque sabemos que cuando tú direccionas las cosas, cuando tú, Señor, nos das propósito, Señor, las cosas salen muy bien y son de bendición. Lo queremos hacer para gloria y honra de tu nombre. Papá del cielo, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo el equipo de colaboradores, Señor, y que realmente, amado Dios, podamos crear un ministerio en unidad y donde tú puedas direccionarnos en todas las cosas, Señor, y que ese sea un lugar de bendición para el barrio y para las familias que lleguen a ese lugar, para las familias que podamos entrar en contacto, Señor, para ser de bendición. Amado Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, y todo el año 2021, en esta hora lo ponemos en tu presencia. Y pedimos que tú seas el que direcciones, que cuides, que guardes, el que proveas todo lo que necesitamos para transitar, Señor, con todo el ministerio. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Le damos un aplauso a los hermanos en esta hora. Gloria al nombre del Señor.
y me los fortalezcas. Y Janet y también Cecilia están deseosos de que arranquen las clases. Y se han estado preparando y ya estuvieron trabajando. Bueno, Tommy también, Nadia y Andrea, ya hace unos días que están trabajando y sé que va a ser un año de bendición. Amén. Que Dios les bendiga y gracias. ¿Pueden tomar su lugar? No. Bueno, tome su lugar. Sí. Vamos a ir preparando nuestros corazones para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y les voy a pedir que busquen el Salmo 50. ¿Lo encontraron? Amén. Vamos a leer Salmo 50 del versículo 7 al 15. Y dice: Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. No necesito becerros de tus establos, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Y si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y ¿recuerdan lo que habló el pastor la semana pasada? Que a veces caemos en la rutina de la Santa Cena, que era lo que él compartía. Y quizás nosotros también a veces caemos en la rutina de traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Y lo hacemos porque todos los domingos se hace, porque todos los domingos pasan los servidores y tengo que hacerlo. Pero hoy, cuando entreguemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, vamos a pensar en esto. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumples tus promesas al Altísimo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él nos está cuidando, Él nos protege. Tenés un trabajo, los chicos pueden ir a la escuela. ¿Y cuántas bendiciones podemos enumerar únicamente de esta semana que pasó? Dios es fiel, iglesia. Entonces demos nuestros diezmos, demos nuestras ofrendas con un corazón agradecido. Y no como rutina, como, bueno, una vez más, sino realmente entendiendo lo que eso significa. Y también dando nuestra vida como una adoración, como un sacrificio, para que suba con un olor fragante hacia su presencia. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias porque podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te damos gracias, Señor, porque sos el dueño de todo el mundo, sos el dueño de todo lo que existe. Y simplemente podemos darte gracias. Señor, recibe nuestras ofrendas. Recibe nuestros diezmos, Señor, pero también recibe nuestras vidas como una ofrenda con olor fragante. Queremos entregarte nuestras vidas, queremos Entregarte nuestra adoración, Señor. gracias en el nombre de Jesús. Amén. Feliz
ahí donde estás, disfruta de la presencia de papá. ¿Hace cuánto que no abrís tus labios y le decís cosas lindas a papá? ¿Hace cuánto que no le decís de corazón que no hay nadie como él? Que nadie se pueda asemejar a tan grandeza de nuestro Dios. Ahí donde estás, abrí tu boca y que salga una adoración genuina, una adoración directamente de tu corazón. Que puedas decir: Señor, amo tu presencia. Amo tu presencia, papá. Me deleito en tu presencia. No hay nada más lindo. Porque solo en tu presencia me encuentro completo. Solo en tu presencia puedo estar al 100% porque me llenas, porque me completas. Porque sos mi Dios, porque sos mi Rey. Porque eres quien me sostiene, quien me abraza, quien me ama como nadie nunca me amó, ni me va a amar jamás. Porque tu amor es grande, tu amor es infinito. Señor, no hay distancias. Adoramos tu nombre, papá, y no nos cansamos de adorarte, porque disfrutamos de tu presencia. Porque siento que tienes a toda la creación las 24 horas adorando tu nombre. Cuando nosotros comenzamos a adorarte, tú inclinas tu oído y nos escuchas. Tú anhelas la adoración de tus hijos. Tú anhelas nuestra adoración, una adoración genuina, una adoración que sale de un corazón arrepentido, una adoración que sabe, que sale de un corazón que sabe de dónde salió. Señor, amamos tu presencia. Eres nuestro máximo amor. Eres el Dios de nuestra historia. Eres nuestra corona, eres nuestro galardón. Eres el fuego que hay en nuestro corazón, ese fuego que arde y que nos quema. Ese es tu fuego, el fuego de tu Espíritu Santo. Y así como estás, no te distraigas por el que tenés al lado. Solo concéntrate en Dios y en adorarlo a Él, que Él es santo, santo, santo. Porque Él quiere escuchar a un hijo, Él quiere escuchar a una hija que lo adore realmente en espíritu y en verdad. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior. Mi entrega total, mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor.
¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no rendirte adoración? ¿Cómo no levantar nuestras manos y darte gloria, darte honra? A ti que eres santo, 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 que eres poderoso, que son todas estas cosas que te estuvimos cantando y muchísimas más. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias porque podemos abrir nuestras bocas y alabarte y adorarte. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo ministras nuestras vidas. Sin merecerlo nos amás. Sin merecerlo nos das tantos cariños, tantos mimos. Sin merecerlo. Aún siendo pecadores, aún teniendo tantas manchas, tantas cargas, tantas cosas que no podemos soltar, nos amás y nos permitís entrar a tu presencia y alabarte y adorarte. ¿Cómo no amarte, papito? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gloria y honra? ¿Cómo no darte nuestras vidas como un sacrificio en adoración? Señor, amamos tu presencia. Nos deleitamos en tu presencia. Señor, no te apartes de nosotros, porque te necesitamos cada segundo de nuestras vidas. Te necesitamos para respirar, te necesitamos para vivir. Te damos gracias, Padre. Y en este momento queremos que aquietes nuestros espíritus para escuchar tu palabra, Señor. Queremos que nos hables, que nos ministres, queremos aprender más de ti. Señor, y que cada palabra que diga el pastor pueda ser una palabra que salga directamente de tu corazón. Úsalo, Señor. Bendice sus labios. Y nuevamente te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Una vez más, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Los chicos salen a su hora bíblica. Y como dijimos, déjenlos salir de 2 a 10 años. Los demás nos quedamos todos aquí en el templo. Y compartí el culto pasado lo que significa verdaderamente o qué significa la Santa Cena, ¿no? De pronto suele suceder que por ahí entramos en las cosas, nos acostumbramos como en una rutina y pierden el verdadero sentido y significado profundo y trascendente para nuestras vidas espirituales. Saben que estamos llegando nuevamente a lo que es Semana Santa y nuevamente vamos a conmemorar esa obra tremenda y poderosa de lo que Cristo hizo en la cruz por amor al mundo entero y donde cada uno de nosotros estamos incluidos. Y una vez más llegamos y bueno, y digo, ¿qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué significa que Cristo murió en la cruz? ¿Qué significa que alguien entregó su vida por amor al mundo? En la medida que no podamos entender eso, que el Espíritu Santo no se revele en nuestras vidas, es una cuestión histórica que no tiene sentido, que de pronto no tiene trascendencia, no tiene injerencia en mi vida espiritual para nada. Y el apóstol Pablo y la Biblia habla con muchas palabras y se utilizan incluso en la alabanza, se utilizan incluso en la lectura de la palabra, palabras que de pronto no son de nuestro vocabulario, pero no las alcanzamos a entender. Entonces, por eso es que me propuse que hasta llegar a Pascua ir viendo un poquito este tema y de pronto, bueno, el hecho de la Santa Cena, ¿qué significa? Vimos la imagen profética del Cordero que se cumplió en Jesús, todo lo que significó la salida de Egipto, la libertad, todo lo que significa el compartir la copa, el vino, todo eso lo vimos la semana pasada. Y hoy quiero que abordemos 2 palabras que son importantes. Para eso te invito a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 18,
Y vamos a leer del verso 9 en adelante. Y estaba Jesús rodeado de gente, y dice en el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que Jesús tiene en su mente, va a mencionar, va a enseñar una parábola, y delante tiene gente que confía demasiado como justos, y en esa justificación, autojustificación, menosprecia a los demás, ve a los demás como con ojos que no son tan buenos, porque de pronto están en otro nivel. Y les dice esto en el verso 10. 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Un fariseo era alguien que supuestamente sabía la Biblia al pie de la letra, sabía todo. Era alguien que ministraba en el templo, era alguien que ministraba las cosas de Dios, alguien que supuestamente era un conocedor perfecto de la ley. Y dice, y el otro era un publicano, alguien que era un cobrador de impuestos. Para el judío, en aquella época, estaban los pecadores más pecadores y después seguían los publicanos, o sea, gente que verdaderamente era despreciada por la sociedad, ¿no? Y dice el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son 2 condiciones de acercarnos a Dios. Y creo que una de las cuestiones es no entender verdaderamente de qué manera Dios me va a recibir, de qué manera Dios recibe al ser humano, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? El problema es, el fariseo le da gracias a Dios porque yo soy como soy por vos, Señor. Tengo un nivel intachable, tengo una conducta, soy espectacular. Hago todo esto, ¿no? Y así está el otro que es consciente de su pecado, es consciente de la presencia de Dios, es consciente de la santidad, es consciente de lo que significa el pecado para Dios. Está entendiendo eso, entonces no le queda otra que humillarse delante de Dios. No le queda otra que ir allí con su corazón y golpearse el pecho y dice: sé propicio de mi pecador. Y esa es una de las palabras que yo quiero en esta hora que la veamos un poquito. Propicio. ¿Qué es propicio? Es una palabra que no la usamos en nuestro vocabulario todos los días. Es una cuestión que es una palabra que no la tenemos en nuestro vocabulario, ¿no? Y sé propicio de mi pecador. Es una palabra muy profunda. Por eso, qué bueno es en este tiempo, Señor, como oraba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, que el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas cada día más. Señor, abrí los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos lo que significa la profundidad de tu obra en la cruz, por amor a mi vida primero y a todo el mundo. ¿Qué significa, Señor, esto de que tuviste que morir en la cruz? Hay una dimensión que como seres humanos no la vamos a alcanzar a entender verdaderamente la plenitud hasta que estemos en su presencia. Y en la medida que no se revele eso en mi vida, mi relación con Dios es afectada. Mi relación con Dios es de una manera. Ahora, cuando entiendo verdaderamente lo que significa mi pecado, cuál era mi destino, qué es lo que significó la cruz de Cristo para mí, la sangre derramada, lo que significó eso para mi vida, entonces mi relación con el Señor va a cambiar, ¿no? Como el otro. Sé propicio, no me queda otra que decir: Señor, te pido perdón, reconozco mi pecado, nada puedo hacer por él, nada puedo hacer. Propicio, ¿qué es propiciación? Propiciar, tapar, apaciguar. Especialmente en relación a uno que está enojado. Propiciar
o intervenir a favor de alguien que está bajo la ira furiosa del otro. Eso es propiciar. Es salir a la defensa de alguien, pero parar el furor del que está más enojado, apaciguarlo. Apaciguarlo. Eso es propiciar. Eso es propiciar. Y en esa relación con Dios, entre nuestra con Dios y el ser humano, yo me puedo presentar como el mejor de los mejores, pero si no está la propiciación de Jesucristo en medio nuestro, la sangre de Jesús entre nosotros, es imposible relacionarme con el Señor a través de mis obras. Y propiciación viene también de una imagen profética del Antiguo Testamento, que creo que Dios presentó todo eso para que lo podamos entender espiritualmente, ¿no? En el Nuevo Testamento. Yo le pedí a Sol, por favor, una imagen. Acá está. Este es el Arca del Pacto que está en Éxodo capítulo 20. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia. Yo lo voy a leer de la NBI. Éxodo, capítulo 25. Y de ahí nace, como veíamos de dónde nacía la Santa Cena, el Cordero Pascual, allí en Éxodo, también lo que es la propiciación nace en el Antiguo Testamento. Y para entenderlo tenemos que leerlo. Capítulo 25, verso 17. Ahí habla todo, cuando Dios se le revela a Moisés cómo debía ser el tabernáculo, el arca del pacto y todo esto, ¿no? En el verso 17 del capítulo 25 dice, haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho, y también 2 querubines de oro labrados a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlos con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y por dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a mi pueblo. Y esto era lo que le estaba pidiendo que haga, ¿no? Y es interesante, porque esos 2 querubines representan la presencia y la gloria del Señor. Adentro de ese arca estaba la ley, las 10 tablas, estaba la vara de Aarón que había florecido y parte del maná con el cual el pueblo había sido alimentado en el desierto. Entonces, una vez al año, el sacerdote venía en el día de la expiación, y él entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y esa sangre que habían juntado de los sacrificios de los animales venían y era derramada en el propiciatorio. ¿No? Entonces el sacerdote en acción para pedir perdón, para cubrir los pecados del pueblo, hacía esto el sacerdote. Entonces él salía, y si salía vivo de ese lugar, dice la palabra que Dios aceptaba ese acto de perdón y el pueblo era perdonado, propiciaba entre Dios y el pueblo. ¿Quién? El sacerdote, con esa sangre derramada de los animales que habían sacrificado para ese día tan importante. Y para poder entender propiciar o propiciatorio, tenemos que entender este acto, ¿no? Tenemos que entender este acto. La propiciación es el acto de la gracia de Dios, es el acto de gracia por el cual Dios hace posible la reconciliación del ser humano con Él. Propiciar. ¿Por qué? Porque también la palabra del Señor nos habla de algo que muchas veces o muy poco se predica, que es sobre la ira de Dios. Hay muchísimos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que mencionan de la ira de Dios. Predicamos más del amor de Dios. ¿Dios es amor? Sí, es amor. Pero Dios es
es perfecto amor, Dios es perfecta justicia, Dios es perfecta misericordia, Dios es perfecta también, cuando hablamos de la ira de Dios, es toda la reacción de Dios frente a toda la maldad y el pecado que existe en el mundo. Amado, toda la maldad que existe en el mundo y que existe, wow, que existe maldad en el mundo. Todo pecado va a ser pagado, todo pecado, toda injusticia, todo lo que tenga que ver con lo que va en contra de la voluntad de Dios, que atenta a la santidad de Dios, tarde o temprano eso tiene juicio, sí o sí tiene juicio. Usted dice, pero pastor, vos está medio, mirá que es mucho, Amado, no va a haber injusticia que si no se arregla en arrepentimiento, Dios se va a hacer cargo. No se va a hacer cargo. Saben que propiciatorio, es esa acción, ¿no? De venía el sacerdote, entonces derramaba esa sangre y hacía las paces de Dios con el pueblo. Y hacía las paces de Dios con el pueblo. ¿Y qué apaciguaba allí? La ira de Dios. En las culturas paganas, en los dioses paganos, la imagen, la idea era de un Dios enojado, de un Dios que estaba malo, de un Dios que si no hacían tales cosas, entonces, ¿qué hacían? Hasta sacrificios humanos se hacían, o hasta se hacen, para apaciguar la ira de esos dioses enojados. Y que si de pronto accionan, van a ser un desastre, ¿no? Cuando se aplica tanto el enojo de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, no es que en sus atributos es un Dios desordenado en el sentido de que, bueno, cuando, como muchas veces sucede a nosotros, si nos enojamos, estamos enojados lejos de que pedamos justicia. O si estamos enojados lejos de que el amor queda chiquito. Dios no se desbalancea de esa manera. Porque el amor de Dios es perfecto, la justicia de Dios es perfecta, la misericordia de Dios es perfecta. Uno por ahí cuando está enojado, lejos de pedir justicia o lejos de pedir amor, pero Dios se manifiesta perfectamente. Predominan una unidad perfecta en los atributos de Dios. Dice Romanos 1:18. Y recordemos también algunos textos, amados, de Génesis capítulo 6, el diluvio, ¿no? Justicia de Dios. 120 años Noé predicando, 120 años predicando y construyendo el arca, predicando y construyendo el arca, predicando y construyendo el arca. Todos tuvieron la oportunidad. Llegó el juicio de Dios. Recordemos Sodoma y Gomorra, recordemos Ananí y Zafira. ¿Cuántas allí en Hechos 5, Génesis 19? Tarde o temprano el pecado tiene su justo pago de parte de Dios, su justo pago. Pero gloria por Dios a Jesucristo. Por eso, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz, amado? Hoy de pronto, bueno, tenemos una crucecita colgada acá, tenemos una crucecita en la pared, tenemos una crucecita no sé dónde, pero ¿tiene verdaderamente el significado en tu vida de haber propiciado entre vos y Dios esa sangre derramada? Porque si no, estamos solamente en una religiosidad y tenemos la actitud de acercarnos a Dios como el fariseo y no como el publicano, donde verdaderamente somos conscientes de nuestro pecado, que estamos lejos de Dios y que solamente es su misericordia, su acción nos acercó hacia Él. Y no nos acercamos con una actitud de pronto de súper o de una vida como que mi vida es satisfecha para el Señor. No es así, sino que necesitamos ser propiciados por la sangre de Jesús. Dice Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Salmo 106. Verso 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Juan 3:36, si yo les pregunto, ¿qué dice Juan 3:16? Ustedes lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, y todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice Juan 3:36? Unos pocos versículos más adelante, dice esto, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Algunos versículos más adelante nada más. Sino que la ira de Dios está sobre él. Y amados, y no es que estamos adorando y sirviendo a un Dios enojado con un garrote ahí en la mano para ver qué macana te manda para pan. No, ese es el Dios, no. Dios es un Dios de misericordia que te ama y te ama de verdad. Y la gente dice, no, pero Dios no va a mandar a nadie al infierno. Nadie, Dios no manda a nadie al infierno, obviamente que nadie. ¿Quién? Yo solito me voy al infierno de cabeza. Mi pecado es que me condena y me lleva al infierno. Y en este tiempo, por eso digo, llegando y abordando nuevamente el tiempo de Pascua, son cuestiones que tenemos que entenderlas y el Espíritu Santo tiene que revelarse. Propiciación es una palabra que nosotros no la usamos, pero sin embargo teológicamente tiene una connotación, una profundidad tremenda para que sí la debemos entender. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Colosenses 3, versos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto es idolatrías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué trae remedio a esa ira de Dios sobre el pecado en mi vida? Justamente la propiciación de Jesús en la cruz. Jesús es el que pone ese tapar, ese cubrir, ese apaciguar las demandas de la ley. En el tabernáculo, no, este no es el tabernáculo. El arca, no te escuchaba. En el arca estaba la ley, abajo, ¿no? Arriba estaba la gloria del Señor. Y estas son las demandas de Dios para nuestras vidas. No la podemos cumplir. Solamente la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios, ¿no? Solamente la gracia de Dios. Y eso dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Juan 1:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Otro texto de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo para abrir esa puerta, para abrir ese camino que estaba cerrado, para hacer ese puente en ese abismo que era imposible cruzarlo. Por eso digo, Señor, revélate cada día más a mi vida para entender esa obra tremenda en la cruz. Porque si no yo me acerco de una manera a Dios, no es tan grave mi condición de pecado, no es tan grave el pecado que yo... No es tan compleja mi vida No. Señor, revélate porque quiero entender cada día más. Porque, Señor, quiero verdaderamente adorarte, servirte y que mi vida busque la santidad cada día. Romanos 9:3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, ¿no? El apóstol Pablo está tomando lo del Antiguo Testamento, lo trae al Nuevo, y para poder entender lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Propició entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. Y qué importante en este tiempo, como decía, que podamos pedirle al Señor cada día más, Señor. Porque de pronto atentar a la santidad de Dios, bueno, no es tan grave, mi pecado no es tan grave. Entramos a justificar muchas cosas en nuestra vida como lo hacía el fariseo.
No, yo soy bueno, Señor, yo hago esto, yo te doy gracias. Una vida intachable, una cosa, un concepto de perfección, autoperfección, intachable. Y lo vemos al otro, ¿no? ¿Y cuál fue el escándalo para los que los escuchaban? No fue el que oró de esa manera, no fue el que oró de la otra manera. El escándalo que produjo Jesús fue cuando dijo, el que bajó justificado fue este. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa fue la palabra que escandalizó a los que lo escucharon. Porque era normal escuchar a orar a la gente así. Era como normal. Pero Él sabe lo que pasa en nuestro corazón verdaderamente, lo que hay en nuestra vida interior cuando nos presentamos delante de Él. En la medida que no somos conscientes de la magnitud de lo que significa la obra de Dios para nuestras vidas, de lo que significa vivir sin Cristo, yo me acerco de una manera a Dios. Es como cuando ahí estamos frente a algún peligro y no somos conscientes del peligro. ¿O vieron cuando hay un niño que de pronto no es consciente de algún peligro? No lo agarres. Por favor, el más grande sabe que eso no te acerques ahí. Eso es no es consciente del peligro. Muchas veces no somos conscientes, amados, de nuestro pecado, cómo atentamos a la santidad de Dios. Y no nos preocupa confesar, no nos preocupa soltar, no nos preocupa perdonar, no somos conscientes de lo que significa, ¿no? Que verdaderamente Cristo propicie entre Dios y nosotros. Dice el Salmo 130, si tú, Señor, tomares en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Quién? La palabra dice no es justo ni aún uno. ¿Quién? Pero en ti se halla el perdón y por eso te alabamos, Señor. Y en ti se halla el perdón. Y hay un texto muy lindo también en Juan, capítulo que da la imagen del arca, en Juan capítulo 20, es interesante. Versículo 12, y vamos a leer el verso 11. Dice Juan 20, 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Esto era el día de la resurrección. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y preste atención a esto. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El uno a la cabecera y el otro a los pies donde Jesús había puesto. Y dice otro evangelio que el lienzo del cuerpo resucitado, del cuerpo de Jesús, con el cual había sido envuelto cuando estaba muerto, dice que estaba sobre esa tumba, ¿no? Sobre esa tumba. ¿Es la imagen de qué? De esto. Es la imagen del arca, del pacto, donde están los dos querubines, uno al lado, enfrente del otro. Es la misma imagen. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Cristo fue aceptada por Dios en el cielo. Y da esa imagen de la presencia de Dios, donde cuando el sacerdote viene y le echaba la sangre y era cubierta los pecados del pueblo y era tapado allí el pecado del pueblo y la ira de Dios era apaciguada. Con esa imagen que deja acá Juan cuando ve María Magdalena, es exactamente la misma en el Nuevo Testamento. Entonces, qué lindo es experimentar esta realidad en cada uno de nosotros, amados. Y llegando a esta fecha tan importante que vamos a celebrar, recordar, conmemorar la muerte de Jesús, que verdaderamente la sangre derramada en la cruz del Calvario haya propiciado entre vos y Dios. Verdaderamente esto es una realidad. Verdaderamente cargas, luchas, amarguras, vida tal vez alejada de Dios, sea un tiempo donde podamos experimentar esa misericordia, esa libertad, esa vida abundante que Jesús promete en la palabra para nosotros. Y no nos acerquemos a Dios con una actitud del fariseo, de autojustificación. Amados, si Jesús no propicia
no interfiere, no intercede, no te apropias de la obra de Cristo, no vas a llegar por otra puerta a conectarte con Dios. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Jesús es el que abrió ese camino. Jesús es el que en ese abismo impenetrable, infranqueable, es el que nos abre el camino para llegar a... ¿Por qué? Porque es el que murió y propició. O sea, esa sangre derramada sirvió para cubrir nuestro pecado, pero también para apaciguar la ira de Dios sobre nosotros. Es una cuestión teológica. Una cuestión teológica. Es una cuestión o sea, predicamos del amor de Dios, gloria a Dios. Sí, Dios es amor. Predicamos de que Dios me ama y tiene propósitos y tiene planes. Sí, gloria a Dios lo tiene. Pero Dios es amor, Dios es justicia. Y también la ira de Dios está activada. ¿Está activada frente a qué? A todo pecado e injusticia que en el mundo se comete. A todo pecado e injusticia. Amado, por ahí nos amargamos, nos trae amargura, las injusticias que existen. Tarde o temprano va a tener su justo juicio. ¿Está de acuerdo conmigo o no? O nos pasa como a David. Parece que a los que más injustos son, parece que mejor le van. Y después dice David, pero hasta que yo me acuerdo cuál es el fin de ellos, ¿no? Cuidado, porque muchas veces creemos que, bueno, como no pasa nada, parece que cuando más injustos son, mejor le va. Y no pasa nada, ¿no? Pero tarde o temprano, porque cada injusticia que como decía acá, ¿no? Romanos 1:18, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad detienen la verdad. Tarde o temprano la injusticia se va a pagar. Tarde o temprano. Entonces, qué lindo es que podamos entender esto en este tiempo, que podamos entender esto verdaderamente, que Jesús murió en la cruz para... primero, no pensemos en los demás, primero en mi vida, Señor, por mi pecado y también para apaciguar la ira de Dios sobre mí. Mi destino era el infierno, pero en el amor de Dios, yo siempre lo comparo como una colectora. El Señor abrió una colectora para que yo salga de ese camino y me lleve a otro destino. Es la vida eterna. Y esa colectora que se abre es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Esa es la cruz de Cristo, que fue el Cordero sin mancha, inmaculado, como decía Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Antes el sacerdote entraba y derramaba la sangre allí de las víctimas, de los corderos y todo eso, ¿no? Pero Hebreos habla del Cordero Santo, de una vez y para siempre. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y qué lindo es que podamos entender esto, que el Espíritu Santo nos revele esto. Porque en la medida que esto no se revela en nuestras vidas, nos acercamos a Dios de una manera. Pero cuando verdaderamente entendemos esto, nos acercamos de otra. Con un corazón postrado, como hizo el publicano. Sé propicio de mi pecador. Sé propicio de mí. No miró al quien tenía al lado, no miró, no soy como este, no soy como... No. Estaba con los ojos a tierra y reconocía su pecado, reconocía su relación con Dios que estaba verdaderamente mal. Y que en este tiempo, amado, puedas experimentar esa gracia, porque la paz de Dios viene. La paz en mi corazón viene cuando estoy justificado con el Señor. Eso dice Juan, eso dice Romanos, capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz. El primer fruto de relacionarme con Dios es tener paz. Y lo que más necesita el ser humano, tener paz. Experimentar la paz del Espíritu Santo en nuestra vida y saber que estamos en un Dios que me ama, poderoso, maravilloso, y que mi relación con Él ha sido propiciada por Jesucristo. No por mis acciones que yo pude hacer porque no puedo hacer nada, sino que hay alguien que me amó y derramó su sangre por amor a mí y amor a todo el mundo. Que eso verdaderamente el Espíritu Santo te lo revele. En el nombre del Señor te lo revele. Como decía el apóstol Pablo y oraba así en Efesios, como decía al principio, Señor, revelaste para que podamos entender la profundidad, la anchura, lo que significa, Señor, el conocerte a ti. Te invito a ponerte de pie. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No estoy hablando de que tenemos un Dios enojado, no es eso. No estoy hablando de que Dios está con el ceño así fruncido, no ese es el Dios que predicamos. Lo que sí, Dios es santo y cada pecado que yo cometo atento a su santidad, y esa santidad tiene una reacción frente al pecado que es propiciada solamente por la sangre del Señor, solamente por la sangre del Señor. Te hace libre, libre de culpa, libre de cargas, te hace libre de todo pecado. Me han preguntado, pastor, ¿pero será que este pecado Dios me lo va a perdonar? No, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay situación en la cual Dios no pueda propiciar por nosotros. Y qué lindo es que verdaderamente vivas esa libertad que Cristo consiguió en la cruz. Y que vayamos acercándonos a lo que es Semana Santa y con una conciencia clara en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que significó la cruz de Cristo. Lo que significó verdaderamente. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la gracia? ¿Qué sería de nuestras vidas sin el perdón? ¿Qué sería de mi vida, Señor, si no te conocería? ¿Qué sería de mi vida, Señor, si no hubieses venido a mi encuentro? ¿A dónde estaría yo, Señor? ¿Dónde estaría si, Señor, no hubieses dado el primer paso hacia mí? Como decía hoy aquí el texto, si hoy amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Entonces, gracias, Señor, gracias. ¿Lo merecía? No lo merecías. ¿Cómo lo podía pagar? No lo puedo pagar. Señor, ¿cómo? El Señor propició. Él decía allí el publicano, sé propicio de mi pecador, sé propicio de mi pecador. Con los ojos en tierra, ni se levantó a levantar, ni se animó a entrar, dice, sino que había una conciencia clara, ¿no? Una conciencia clara. Que Dios se manifieste en tu vida, en mi vida. Que el Espíritu Santo se manifieste y verdaderamente abra los ojos de nuestro entendimiento para entender lo que es la cruz de Cristo, para tu vida y para el mundo entero. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. No me queda otra cosa que decirte gracias. Señor, estudiando tu palabra, Señor, estudiando lo que el apóstol Pablo dice, Señor, lo que el Espíritu Santo dice a través de tu palabra. Te pedimos perdón cuando muchas veces tenemos argumentos, nos justificamos, nos acercamos altivamente a tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, cuando de pronto nos acercamos con autojustificaciones, creyendo que tenemos vidas intachables. Señor, que de pronto no era tan necesario que Cristo muriera por nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Que realmente cada día tú te puedas revelar a nuestras vidas, dándonos cada día más conciencia de lo que significa pecar, de lo que significa el pecado, Señor. Porque queremos vivir la santidad, queremos vivir, Señor, una vida que te glorifique a ti. Una vida, Señor, consciente de tu santidad. Oh, Señor, gracias, porque tú eres un Dios santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo, dice tu palabra. Y en esa santidad, Señor, has venido a vivir en medio nuestro. Señor, te has relacionado con nosotros a través de Jesucristo, quien ha derramado su sangre de una vez y para siempre, Señor, para traer perdón de pecados, para traer vida nueva, para traer propósito, para traer, Señor, vida eterna. Gracias. Gracias infinitas, Señor. Gracias infinitas. Señor, que en este tiempo tú te muevas en medio de nuestros corazones, nuestra mente, Señor, de nuestras familias, en la iglesia. Y que llegado en este tiempo, Señor, esta celebración que es también de Semana Santa, que está, Señor, rodeada de tradiciones de hombres, tradiciones, Señor, y costumbres que nada tienen que ver con tu palabra, que verdaderamente podamos vivir, Señor, un tiempo de adoración, un tiempo de gratitud, de exaltación a ti, Señor, por lo que has hecho por amor a cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias infinitas, gracias. Por la eternidad te vamos a adorar, por la eternidad te vamos a dar gracias, Señor. Por la eternidad, Señor, porque tú te mereces toda gloria, honra y alabanza. Adoramos con esta preciosa adoración al Señor. Decile esto lindo al Señor. Sí, Señor.
Decile de corazón al Señor esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor no es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que mi Dios. Solo tú lo harás. Solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sí, Señor, gracias. Cuántas cosas haces tú, Señor. Cuán grande es tu poder infinito, Señor. Has resucitado a Cristo de los muertos, pero también has traído esperanza en esa obra tremenda en la cruz de muerte y resurrección. Has traído esperanza, vida nueva. Señor, eres el primero que ha resucitado, Señor, el primogénito entre los muertos, porque algún día, Señor, tenemos la esperanza de que seremos resucitados contigo en gloria. Cuántas bendiciones, Señor. Cada día, Señor, queremos vivir agradecidos, cada día ser conscientes. Señor, no queremos entrar en la rutina, en el desgaste, no queremos entrar en la religiosidad, sino que cada día, Señor, cada día una actitud de llegar a tu presencia, Señor, con humildad, con entrega, con pasión, Señor. Porque lo que tú has hecho es grande por amor a cada uno de nosotros. Es grande, Señor, es poderoso. Gracias infinitas, gracias. Gracias porque te has acercado a nuestras vidas con esa buena noticia y con esperanza. Nuestro destino, Señor, era tremendo. Nuestro destino, Señor, era lamentablemente el infierno, pero tú has venido a nuestras vidas. Gracias, Señor. Y nos lleva a la eternidad, nos llevas a una vida nueva, nos llevas, Señor, de gloria en gloria, como dice tu palabra. Te damos a ti, Señor, alabanza, gloria y honra. Tú te mereces, Señor, por la eternidad nuestra adoración.
Papá del cielo, yo te doy gracias por esta noche, gracias por este culto, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, ahora cuando nos estemos retirando de este lugar, guárdanos y protégenos. Señor, declaramos una semana de victoria, una semana, Señor, donde tú vas, Señor, a caminar delante de cada uno de nosotros, trayendo dirección, cuidado y protección. Guarda a los niños, guarda a los jóvenes, guarda a los matrimonios, guarda a nuestras familias. Señor, a los hermanos que viajan, que salen a las rutas, que están de vacaciones, que los que están retornando. Señor, que realmente tú los cuides y los guardes a cada uno, Señor, y frente a todo este ambiente de enfermedad, Señor, que está que estamos viviendo en este tiempo, Señor, que realmente tu sangre poderosa sea la que traiga cobertura a nuestras vidas. Amado Dios, y sabemos que en ti estamos seguros, en ti estamos guardados, en ti, Señor, nuestras vidas, Señor, nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gloria a tu nombre, que tu paz, Señor, nos acompaña ahora a lo largo de esta semana, que tu paz y tu cobertura, Señor, sea con cada uno de nosotros. Señor, y frente a toda dificultad, Señor, sabemos que en ti salimos victoriosos porque estamos tomados de tu mano. Amado Dios, trae paz a tu iglesia, trae paz a los corazones y que en este tiempo, Señor, nuestros ojos estén puestos en ti. Señor, no queremos sacar los ojos de ti, sino que queremos caminar, Señor, seguros y tomados de tu mano. Amado Dios, porque sabemos que en ti, solamente en ti, Señor, estamos guardados y cuidados y protegidos de todo mal. Y caminamos, Señor, hacia ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una semana de victoria y de bendición. Y acordate, acércate a la presencia del Señor con un corazón humilde. Y Dios va a traer bendición a tu vida.